que me están pidiendo, podemos corroborar el tema del listado. Soy docente de la Facultad de Ciencias Económicas y voy a tener a mi cargo el listado bajo la modalidad coloquio de uno de los cursos que es la cátedra de Instituciones de Derecho Público, anteriormente, hoy por hoy llamada Derecho Público, debe dictar todavía conforme el plan de inscripción de los alumnos. ¿Mm? Eh, Les pido paciencia porque es mi primera clase bajo esta modalidad. Sé que ustedes este cuatrimestre ya han venido, el cuatrimestre anterior han venido trabajando en la modalidad virtual. Ahí me preguntan si es el único que lo escucha cortado. A ver, ¿me escuchan mejor ahí o no? Hola, hola. Ahí, a ver si me escuchan mejor. Bien, bueno, ¿se escucha bien? Bueno, sigo con las admisiones. Ahora vamos a presentar un PowerPoint que elaboramos este, para más o menos tener en claro cómo va a ser la temática. Ustedes saben que la modalidad coloquio requiere por parte del alumno una asistencia equivalente al 75% del total de clases. La carga horaria total de la materia en este cuatrimestre es de 33 horas, que equivalen a 26 clases que vamos a desarrollar desde el día de hoy. Y ahora vamos a refrescar la fecha que tenemos de parciales y la fecha de culminación. No sé si alguno de ustedes ya ha tenido contacto con la materia, si me quieren escribir en el chat. Y también si quieren aprovechar en el chat y ir dando el presente, que va a ser otra forma que también nos pide la facultad que tengamos registro. Aparte de las modalidades de Meet, Assistance, también la modalidad de el resumen que después queda del chat, donde también van a poder quedar. Yo también escucho por ahí la interferencia, no sé si todos me escuchan así, donde también van a poder quedar asentadas las consultas o dudas que vamos a tratar de ir evacuando. Ok. Ahí ya me dijeron cuál puede ser uno de los problemitas, voy a tratar de solucionarlo. Yo estoy, sí, efectivamente con dos cuentas, la cuenta de comunidad de la facultad y la cuenta personal mía para aprovechar mejor la disponibilidad de los recursos. ¿Sí? Voy a bloquear el micrófono entonces de la notebook y me voy a quedar con el micrófono del celular. Bueno, ahí creo que, espero que esté solucionado el problema. Bueno, les decía
¿Creen que siguen llegando, chicos? Les pido disculpas porque sé que hubo una serie de inconvenientes durante el fin de semana, ajenos a la voluntad de la cátedra, entiendo que también ajenos a las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas, en el acceso y el manejo de una virtual. El problema lo han tenido no solamente ustedes, sino que también lo hemos tenido los propios docentes y estamos tratando de mejorarlo y viendo el problema para, para poder avanzar. Ahí me dicen que te escucho igual, a ver, entonces. Dame un segundo. Bueno, ahora sí se solucionó. Sí, profe, ahora sí. Bueno, listo. Bueno, no sé si todos se han matriculado en el aula de UNE Virtual. En el aula de UNE Virtual nosotros hemos pasado en el mail que se generó a través del sistema SIU el código de matriculación y yo por lo menos hasta las 11 de la mañana que estuve haciendo el detalle de alumnos que correspondían al aula, no me dio la totalidad de los 60 inscriptos. Me faltaron algunos que no sé si no se inscribieron o si a lo mejor en la identificación que tienen como usuario puede ser, claro, en el que decía común había que inscribirse. Puede ser, perdón, en el que decía común siempre hablando de instituciones de derecho público, ¿no? O puede ser que no los hayamos identificado de la totalidad de alumnos. ¿Mm? Nuevamente, agradezco la predisposición de ustedes a, a participar de esta modalidad y lo que vamos a tratar de ir viendo y haciendo es un nuevo desafío en la docencia para la mayoría de los docentes de la cátedra. Hola Mauricio. Este, que es el desarrollo de la clase a través de esta modalidad. ¿Mm? Espera que también me pidieron que grabe la reunión. A partir de ahora va a estar grabada la reunión. Tengo que tener el consentimiento de los participantes para que la misma sea legal. Entonces, le voy a pedir que por favor en el chat manifiesten su consentimiento. Ahora va a empezar la grabación. Bueno, a medida que se vayan incorporando, vamos a ir mejorando algunas cuestiones de la conectividad. Les decía que esta materia, no sé si alguno de ustedes tuvo ya si estuvo vinculado a la materia ya que la ha querido estudiar o estudiándola ha tenido alguna de las experiencias en la mesa, que indudablemente que si están hoy acá no la han aprobado, y tiene dentro de las particularidades que hace una especial consideración no solo a la función del derecho en una carrera, como es la carrera de las ciencias económicas, ya sea para la carrera de contador o para la carrera de licenciado, sino que además tiene la particularidad de que es bajo una sola denominación, la denominación del derecho público, tiene la particularidad de abarcar por lo menos 4 ramas del derecho. Digo 4 ramas o digo por lo menos porque algunas de estas ramas que nosotros las vamos a ir viendo a lo largo de todo el programa son desarrolladas con independencia en lo que es el estudio de las ciencias jurídicas en particular. Esta nueva particularidad nos expone a que, por ejemplo,
no haya respecto de la materia una única bibliografía, a que se haga una compilación de los diversos autores de las distintas materias, y que por lo tanto ese material, como pasa a estar, diríamos, distribuido en la disposición del alumno, muchas veces afecta o dificulta lo relativo a el acceso directo del alumno al material de estudio. Existen algunas guías de estudio, hay que tener cuidado con eso, había algunas que en su momento se solían conseguir en el centro de estudiantes, hay que ver si se encuentran actualizadas, y yo les recomiendo que tratemos de buscar lo que sea posible del material bibliográfico recomendado, o en caso de que podamos ir generando algún elemento, siempre que esté con el consentimiento o con la visión de parte de algún docente de la facultad, porque les vuelvo a decir, la posibilidad de que esté tan distribuido el material y con tantas opiniones, por ahí puede llegar a afectarlo. Vamos a ver si sale esto. Bueno, me dicen si ahora ven ahí el PowerPoint que estamos presentando. Ahí está mi nombre, el nombre de la materia, la modalidad del cursado, que determina que la misma sea a través de la modalidad virtual, siempre y cuando dure la emergencia sanitaria. La modalidad de coloquio, que está dispuesta conforme a la resolución 14.214 del año 2017. Ahí yo estoy viendo, Zaira. A lo mejor hay una demora, Ariana, por eso. Gracias. La modalidad de coloquio, conforme a la resolución 14.214, que establece una serie de derechos y también una serie de obligaciones, tanto para los alumnos como para el docente. El porcentaje de asistencia que se requiere para aprobar, que es el 75% de la asistencia. Hay posibilidad de perder el curso al obtenerse 5 faltas discontinuas o 3 consecutivas antes del primer parcial. Ahí hay un error en el PowerPoint porque decía 33 clases y en realidad son 33 horas, equivalente a 26 clases. La resolución 12.214 del 2017 de la Facultad de Ciencias Económicas, en el artículo 30, determina que esta modalidad tiene una función, la modalidad de coloquio, formativa y orientadora del docente hacia con el alumnado, con una inmediata y continua dirección del profesor, tendiente a capacitar en la exposición oral y escrita y crear hábitos de investigación en el alumnado, con una interactuación entre docentes y estudiantes, participación activa de ellos, diálogos y debates, trabajos monográficos de síntesis, información o investigación, y parciales con modalidad escrita, determinado en el artículo 33 de la resolución que nos da el marco legal. La evaluación está prevista con un parcial para el 30 de septiembre, que comprenderá hasta la unidad 1 a 8 inclusive, un segundo parcial para el 18 de noviembre, de la unidad 9 a la 14, con asistencia cumplida, derecho a un recuperatorio que se toma con posterioridad al segundo parcial. O sea, no hay un recuperatorio por parcial, sino que hay un solo recuperatorio para toda la materia. ¿Hasta acá comprendido? ¿Alguna duda? Bueno, sigamos entonces. Los contenidos mínimos que pretende... Profe. ¿Sí? ¿Te escucho? Profe, ¿me escucha? Sí. Yo tenía una duda, ahí ya la plantearon en el chat María José. Una, con respecto a la modalidad de cursado que habían publicado desde el Centro de Estudiantes que no se tomaban asistencias, ya sea coloquio, promocionales en el ámbito virtual que estamos cursando. Y la otra duda tenía, porque me pasó a mí y vi que a muchos de mis compañeros,
es que en el SIU nos aparecía que habíamos quedado en el coloquio y también nos aparecía el grupo, a mí me asignaron en el grupo 2 y ayer me volví a fijar y ahora aparezco como rechazado y ya me había llegado el link de esta clase que pertenecía al grupo 2 y demás. Claro, el día sábado, el sábado recién publicaron las listas. Entonces yo el sábado lo que hice fue un mail donde mandé el link de clases y me olvidé de mandar el código de matriculación. El día sábado fue muy ajetreado para el CIU Guaraní y para las autoridades de la facultad porque empezamos a notar por ahí también serias deficiencias en la conformación. Por ejemplo, la otra profesora que tiene clase en este horario tenía muchos más alumnos de lo que yo tenía. Después también nos indicaron que habían sacado una resolución con la situación de alumnos condicionales que se incorporan y que van a estar sujetos a una condición para después poder ser regulares. Entonces, nos volvieron a mandar en el transcurso del domingo y del día de ayer el listado que entendíamos definitivo. Yo no hice un cotejo entre el listado del día sábado, donde vos me decís que estás, y el listado de ahora. Pero déjame que lo veamos a ver cómo lo podemos solucionar, diríamos. Claro, o sea, en principio yo estaría en el coloquio, por lo que me dijo el SIU, después, más adelante, creo que ayer, el día de ayer a la mañana, se cambió la situación en el SIU. Ajá. ¿Vos quién sos? Encinas, Jaime. Sí, encima miré en la lista que yo lo tengo depurada el día de hoy, no te tengo. ¿Y dónde podía este reclamo? Porque, o sea, eso es lo que me llevó su email, del chat, todo. O sea, como que estaba en Sí, no, coloquio. te entiendo. Bueno, déjame que lo canalicemos nosotros al reclamo con la parte de la facultad. Ahora yo ya lo voy a ir poniendo en el grupo de WhatsApp que tenemos Bueno, para ver qué respuesta puede llegar a ver. bueno, yo tenía entendido que el año pasado pasó algo parecido, que le agregaron a chicos al coloquio y después lo habían dado de baja. ¿Puede ser que se aumente el cupo en ese caso? Sí, seguramente que van a aumentar el cupo. Bueno, muchas gracias. Siempre aumentábamos el cupo, ¿no? Siempre había un 10% más que se iba viendo. Bueno, Bueno, aquí me están preguntando algunas cositas de las fechas. A ver. Evaluación. Ahí están viendo la gráfica de la evaluación, porque por lo que veo de preguntas, me parece que no entendieron. ¿Ahí están viendo, no? Sí. Bueno, ahí en el PowerPoint dice que el primer parcial va a ser el 30 de septiembre y el segundo parcial va a ser el 18 de noviembre. La confusión que pueden tener es que el único recuperatorio va a ser a posteriori del segundo, porque no hay un recuperatorio como solía haber antes por cada parcial. Estábamos hablando de qué es lo que pretendemos con la cátedra para un alumno que se está formando en las ciencias económicas como objetivos o contenidos mínimos. Y lo que pretendemos como objetivo de la cátedra es el reconocimiento de los distintos tipos de normas, especialmente las normas constitucionales, los poderes del Estado y los principales derechos. Ahí quedó medio mal ubicado, derechos y garantías. Quedó medio mal ubicado el dibujito, ahí queda mejor. Esos son los contenidos mínimos que vamos a desarrollar a lo largo de todo el programa. ¿Sobre qué vamos a hacer hincapié? Sobre el Estado de la Constitución argentina, los órganos y poderes del Estado, derechos humanos, derechos civiles y garantías constitucionales. También tenemos como parte de esos contenidos mínimos objetivos el análisis de los Hola, regímenes. Hola. hola, sí. Disculpe la molestia, profesor. Yo soy Jara Brian. Quería saber si estoy en la lista del coloquio. Bueno, ya te digo. Sí, No, Brian. no No estás. estoy. No. Puede ser que acá Hay en el 10 SIU, coloquios.
¿Cómo? Hay dos coloquios. Claro, Rech me aparece. ¿Eh? Rech, coloquio me aparece en el... No sé si es el nombre de un profesor o... No, régimen, Ah, Rech. REG, régimen coloquio. mm, y no pueden pasar, ¿será el link del otro, por favor? No sé si están tomando asistencia, por eso Creo no. que, creo que me iba a tomar la doctora Carruter, pero ya te lo busco. ¿Mm? Por Pero no me... favor. Bueno, Bueno, gracias. ahí me aclaran que coloquio quiere decir rechazado en el coloquio. Ah, Aclararon. rechazado, quiere decir, entonces quiere decir que no ingresé. Ah, ok. Ahí estoy viendo. Muchas gracias. Ahí no sé si están viendo ahora la lista de alumnos. ¿Están viendo o no? Mm, No, no sé. No. A ver. Ahí, tampoco. No. A ver, vuelvo para presentar. Ahí presento. Este curso empieza con el alumno Abraham Irina Yamila y el último alumno, bueno, me parece que el orden no es necesariamente por orden alfabético, porque tengo hasta las 7, a diferencia de otros años que había así cortes por segmentos de apellidos. Abraham, Acevedo, Acosta, Acuña, Alegre, Arce Flores, Artigas Fabiana, Ábalos Yamila, Benetti, Bergia, Blanco, Cabaña, Cainelli, Cleva, Durañona, Flores, Fortunato, Franco, García, Heslin, Gioriza, Gómez Gol, Januch, Hernández Herrero, Jos, Krumel, Lescano, López Lecup, Martínez Borda, Martínez Tomás, Melgar Morán, Mesa Rita, Milela Lucía, Monzón Augusto, Morales González, Moringa, Maximiliano Muñiz Navarro Pandolfo Pérez, Pineiro Leal, Pira, Penardel, Quirós, Rach, Reiche, Ríos, Rojas, Romero, Samita, San, Sequeira, Simón, Trinidad, Urquidis, Vargas y Zorrilla. Esos serían el listado que a mí me autorizaron al día de hoy. ¿Mm? Bueno, volvemos a la presentación de la materia. Le decía que entonces los objetivos está también el de analizar los regímenes públicos provinciales y municipales de la región, cómo están constituidas las provincias, desde el punto de vista institucional, cómo están las mismas, han desarrollado su historia política y cómo las mismas han forjado en sus ordenamientos una serie de derechos, deberes y obligaciones a las cuales nos debemos. Termina ahí la presentación con una imagen cedida graciosamente por una organización que se llama Chau Indiferencia y con una arenga que dice, solo vale la pena aprender aquello que no se puede explicar. Teniendo esto como una simple presentación de la materia, vamos a adentrarnos ahora en los primeros temas de la materia. ¿Mm? Las cuestiones que hacen a la inscripción y demás, cuando estemos por terminar, vamos a ir habilitando caso por caso y lo relativo a la situación de los que figuraron y que ahora les figura como rechazados y demás. ¿Mm? Ahí María José Muniz me dice, buenas, profesor, dos cosas. En el protocolo cursado especifica que no se debe tomar asistencia y más aún que este cuatrimestre coincide en los horarios de materia del mismo año. La última del reclamo de muchos compañeros que le figuraba coloquio y ahora figura rechazado régimen. Bueno,
Por eso vamos a ir haciendo un listado para ver la misma situación que tiene Mauri Arce. Antiguamente, como esta materia era de cuarto y ahora es de segundo, hay otro inconveniente ahí. El tema del cursado siempre en la modalidad presencial fue llamativo. ¿Mm? Pero veamos a ver cómo podemos ir canalizando. ¿Mm? Corroboro lo que decís, Evelyn, de la fecha del parcial. Puede ser que el corrimiento se obedezca a la semana que se corrió el inicio de clases, y en la modalidad de evaluación de parciales todavía la cátedra no definió cómo se va a avanzar. ¿Mm? Bueno. Yo, mientras tanto, y hasta tanto más o menos tenga registrado quiénes son, voy a ir admitiendo todo. Después, si alguno tiene que ingresar con algún link, alguna identificación distinta, por favor que me avise, entonces le doy, porque en las próximas clases voy a ceñirme únicamente a los alumnos que corresponden a mi listado. Esta materia, como les decía, comprende a la primera parte, la bolilla 1, los elementos esenciales de la ciencia política. ¿Y por qué debemos recurrir a la ciencia política para tener un plafón de inicio en la comprensión de esta materia? ¿Alguno de ustedes tiene, y si quieren escribirlo, yo lo voy leyendo en el chat, alguna idea de qué es lo que abarca, aparte de esos objetivos que se señalaban en el PowerPoint, de qué es lo que vamos a estudiar en esta materia? ¿Qué es lo que es el derecho público que tratamos de hacer frente al estudiar en esta materia? ¿Alguno ha intentado rendir esta materia? ¿La ha podido estudiar? ¿Ha tenido dificultades para estudiarla? ¿Le ha parecido muy larga? ¿Le ha parecido que no tiene mucha consecuencia con el objetivo de aquel que persigue una carrera en la formación de las ciencias económicas? ¿Mm? ¿Hay alguien que quiera hablar, que quiera romper el silencio? Bueno, indudablemente que ustedes ya han visto que la ciencia del derecho como la ciencia de la economía llevan de por sí una íncita vinculación o relación que ha llevado durante mucho tiempo a discutirse la premisa de si uno se encontraba por sobre el otro, si era la economía por sobre el derecho o si era el derecho por sobre la economía, cuando en realidad, a opinión de quien les habla, el derecho público, el derecho y la economía, pero sobre todo el derecho público con la economía, llevan incita una relación de complementación. ¿Qué quiere decir con una relación de complementación? Que indudablemente que el derecho ha sido un cauce regulador en algunos aspectos de la economía, pero muchas veces ha sido la economía la que en su desarrollo de ciencia social ha debido recurrir al derecho para la consolidación de esos fenómenos. Es así que, como toda ciencia social, ambas comparten un elemento determinante que es el comportamiento de las sociedades. Ese comportamiento de las sociedades, podríamos decir, se me permitiría decir, que constituye muchas veces la esencia de la política. Si nos atenemos a los términos históricos del concepto de política, muchos los asocian con las conformaciones de las democracias participativas de la antigua Grecia, donde Platón y Aristóteles, en sus obras de filosofía, hablan de ese comportamiento social. El término, etimológicamente hablando de política, deviene de la definición de polis o ciudad y refería a toda actividad social o humana que tenía en cuenta la trascendencia social o comunitaria del individuo
por fuera de su trascendencia individual. Ese término de política, que siempre ha existido y que siempre existe, es una consecuencia propia de la conformación de la característica, la conformación de los seres humanos, de esa vida en sociedad. Esperen, capítulo 1. Mauri, después vamos a subir las grabaciones, las vamos a dejar en el aula virtual, dentro del grupo que corresponda a coloquio. ¿Mm? En el aula virtual hay 3 cursos de Derecho Público, uno es de exámenes, otro es, el nuestro es el que estaba en el código de matriculación, que es IDP creo, y ahí fíjate bien el grupo, porque yo tengo 2 grupos, tengo este grupo de coloquio y después tengo un grupo de trabajos prácticos, que es la modalidad con la cual se va a desarrollar Derecho Público. ¿Mm? Bueno, les decía entonces que la polis, el comportamiento social, como una derivación de que el hombre para su desarrollo individual sí o sí busca el asociarse con sus semejantes, es una connotación o una característica propia de él que lo ha acompañado durante toda su vida. Por supuesto que no en el mismo grado de complejidad o de funcionalidad que uno lo puede advertir en la actualidad, pero que indudablemente siempre se dieron en el seno de las organizaciones sociales algunos de los elementos característicos que hacen a la determinación por medio de esa política de esa organización, de ese funcionamiento, de esa determinación. Decía entonces que en la antigua Grecia, en la conformación del sistema de gobierno que se conoce como democracia, los griegos estaban muy avanzados en las cuestiones políticas, pero de último también podemos decir lo mismo que las civilizaciones contemporáneas a ellos, algunas que pueden resultar mucho más desconocidas para nosotros, también resultaban o se valían de técnicas o prácticas políticas para su funcionamiento y organización. Y así como lo vemos reflejado en las civilizaciones contemporáneas, en las civilizaciones griegas, bajo distintos mandatos, podemos ir buscando coincidencias a lo largo de diversas organizaciones sociales que podemos ver en una línea histórica de la humanidad. Si avanzamos un poco más y podemos tomar como ejemplo la situación del pueblo hebreo, en cuyo reflejo la Biblia, más allá de las creencias particulares y sin que esto implique una opinión respecto a algunas de las prácticas religiosas que cada uno puede tener, también nos permite observar en los hechos de la Semana Santa una forma de organización política. Ustedes sabrán o recordarán o podrán recordar o verificar de que el pueblo hebreo se encontraba sujeto a una dominación por el Imperio Romano. En esa dominación del Imperio Romano estaban perfectamente determinados los ámbitos propios de cada uno de las organizaciones políticas, y es así que, si yo hago la pregunta, ahí me dice, puede ser que nos esté transmitiendo la pantalla del profe. Pues, sí, porque yo estoy hablando desde otra conexión. ¿Mm? Por eso es. Van a tener que buscar como, creo que Vargas Comunidad, ese es el link donde está la imagen mía. Por eso que cuando hablo no aparece esa imagen. Les decía que en los hechos que reflejan la Semana Santa, ustedes podrán observar claramente la distribución de roles, porque a Jesucristo, ¿quién lo condena? Es una pregunta, pueden contestar en el chat. La idea del chat es que generemos esta interactividad. Por favor, no van a ser calificaciones las del chat. El pueblo, dice Cristian. Victoria dice, el pueblo lo condena, puede ser. Jainén Encinas dice, la gente. María José dice, lo aprueba la comunidad. María Reicher dice, Pilatos. ¿Les parece?
Los judíos, dice Valen Reiche, pero Pilato lo dictamina. ¿Mm? En realidad la condena se da por los sumos sacerdotes de la iglesia judía, de la comunidad judía, pero ¿qué es lo que ellos no podían hacerlo? La condena era, diríamos, el delito, ¿cuál sería en una apropiación más moderna de los términos? El delito fue haber invocado ser hijo de Dios. ¿Mm? Entonces eso era considerado para la religión judía un delito muy grave. ¿Mm? Porque él se estaba apropiando de una cualidad propia de su Dios, diciendo que él era el hijo de Dios. ¿Mm? Él era el enviado de Dios. Y eso no fue hecho saber a las autoridades políticas, podríamos decir, de la iglesia judía o de la religión judía, no iglesia, sino que él vino y manifestó esa cualidad divina al pueblo de Dios. ¿Mm? Entonces, para quienes afectaba en ese momento era a la religión judía, a la creencia judía, y era considerado un delito grave, que meritaba la sanción de la muerte, pero la ejecución de la muerte no quedó en manos de los judíos. La ejecución de la muerte, que se representa en el Vía Crucis, quedó en manos de ¿quién? ¿Quién? De los romanos, dice Evelyn. Efectivamente. ¿Por qué? Porque los romanos, como dominadores de la conformación territorial y la organización política de los hebreos, en ese momento y en casi todo el mundo conocido, acuérdense la expansión que tuvo el Imperio Romano, determinaba dos ámbitos de aplicación. Y es ahí donde, para dejar más o menos satisfechas todas las opciones que señalaron, donde se observa que Poncio Pilatos, que lo considera inocente, concede al pueblo reunido frente a la sede gubernamental de Poncio Pilatos la posibilidad del perdón como una tradición que se ejecutaba en las fiestas de las Pascuas, del Pasej del pueblo hebreo. Y es ahí que en el pueblo, incentivado nuevamente por los sumos sacerdotes, es que da a elegir entre Jesús y Barrabás, y el pueblo toma la decisión de Jesús. Entonces él, como lo considera inocente, pasa a la historia de la humanidad con el famoso lavado de manos. ¿Mm? Así más o menos es, tratando de ser gráfico, un poco la historia. Pero lo importante no es que ustedes sepan la historia, la anécdota, sino que tengamos presente que en ese momento, como en otros momentos, siempre hubo una organización social, en ese caso influenciada por las creencias religiosas, lo mismo que en otro tipo de organizaciones sociales que podemos referenciar. Entonces, la política siempre existió. Primera cuestión a tener en claro. La cuestión es si siempre existió la ciencia política como tal. Bueno, ahí, cuando hacemos uso del término ciencia política, tenemos que referenciarnos a la posibilidad que tenemos de que exista un conocimiento que amerite la consideración de ciencia. ¿Mm? Me voy a permitir compartir un trabajo de la doctora Rosenblum, que es una de las adjuntas de la cátedra, donde nos da un concepto del término ciencia y del término ciencia política. Esto también va a estar disponible en el aula virtual, chicos. Ahí están pudiendo observar. Bueno. Según Bunge, que es un sociólogo, ciencia es el conocimiento racional, sistemático, comunicable y verificable de un fenómeno u objeto basado en la razón, constituido por conceptos, juicios y razonamientos o ideas conectados entre sí
susceptibles de comprobación y que requieren de un método. Entonces, cuando hablamos de un saber científico, tenemos que ver cuál es el objeto y con qué método se aborda a ese objeto, a ese fenómeno, y de qué manera, a través de un procedimiento racional, sistemático, que pueda ser comunicado y que pueda ser verificado, podemos explicarlo respecto del resto de las personas. La ciencia política entonces vendría a ser la disciplina cuyo objetivo es el estudio sistemático del gobierno en su sentido más amplio, abarcando dentro de los objetivos de la ciencia política el origen y la tipología de los regímenes políticos, las estructuras, las funciones e instituciones de ese gobierno, las formas en las cuales esos gobiernos pueden llegar a estar identificados y los modos a través de los cuales resuelven los problemas socioeconómicos o socioculturales que hacen a su propia conformación, como también las interacciones entre grupos o individuos decisivos en el establecimiento, mantenimiento y cambio de los gobiernos. Podríamos sustituir el término cambio de los gobiernos por las interacciones entre grupos o individuos decisivos en el establecimiento, mantenimiento y cambio del orden o del propio sistema. La ciencia política, conforme una de las escuelas que representa a Vidar Campos, dice que el contenido está dado por el conocimiento político, que no es solamente de la organización en sí de la política, sino de cómo él debería ser una organización política, con una valoración que abarca el aspecto filosófico, el aspecto sociológico, el aspecto jurídico y el aspecto histórico. El aspecto filosófico de esa observación de cómo es algo y de cómo debería ser, refiere a la esencia del Estado, las causas y fines de este. El aspecto sociológico hace una descripción de la realidad social tal cual esta resulta o tal cual esta es. Y el aspecto jurídico refiere a la conformación de normas o estructuras legales que establece un determinado régimen político. Por último, el aspecto histórico es cómo ha sido la evolución o la conformación de esa realidad política en el tiempo. Busco un ejemplo y me avisan cuando hay cosas en el chat porque por ahí, cuando estoy presentando cosas, no las veo. Por ejemplo, nosotros sabemos que venimos de una conformación política, no en el aspecto nacional, sino en el antecedente nacional, dependiente de la determinación política de la corona española en su proceso de colonización del Nuevo Mundo, como se denominó a las Américas, luego del descubrimiento de Cristóbal Colón, allá a fines del siglo XV, y en realidad también luego del famoso Tratado de Tordesillas, donde se determina una distribución territorial entre las coronas representadas por los reinos de España y Portugal, que a su vez eran conocidas como las coronas de qué tipo. ¿Quién es la que financia la excursión de Cristóbal Colón? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es lo que me parece acá? No. Sigue la última respuesta, la de Evelyn, de los romanos. A ver, ¿quién financió la excursión de Cristóbal Colón?
¿Mm? Que según, diríamos, los reyes, dice Melina, la reina católica, dice Carmen, ¿Mm? La corona, los reyes de Portugal, dice Nicolás Urquídez. En realidad la que lo financian es la reina católica de España. ¿Mm? La atribución de la característica o condición católica nos debe también situar en el momento histórico que eso sucede, porque ¿qué es lo que pasa con el catolicismo en sí? Gonzalo dice que es la Iglesia Católica. No, no, nos resulta en sí la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que pasó? ¿Mm? En su momento, San Pedro, o Pedro, el discípulo de Jesús, traslada la instalación de la creencia cristiana hacia Roma. ¿Mm? Por eso se dice que es uno de los fundadores de la Iglesia Católica romana. ¿Mm? Roma, durante muchos años, persiguió a los cristianos. Por eso es que existe en la ciudad de Roma una famosa zona de las catacumbas, que era donde vivía postergado la religión cristiana. Hasta tanto, un emperador de Roma admite la religión y ahí es que la Iglesia Católica pasa a tener una preponderancia en el mundo. Pero también es cierto que el Imperio Romano sufre, diríamos, una serie de desmembraciones, que algunas coinciden, o dos de ellas coinciden con el fin de eras históricas de la humanidad, y aparece también la invasión del Imperio Otomano, ¿sí? Que van tomando el poder de muchos de los territorios oportunamente tomados por Roma y llegan a instalarse en la península ibérica, en buena parte de Portugal y también una buena parte de España, donde son resistidos a lo largo de más de 400 años por los distintos reinos españoles o reinos de la península ibérica. Estos reinos que no solamente defendían su territorio, también defendían una concepción política, social y cultural que tenía en resguardo la Iglesia Católica. Es por ello que en evolución a esas condiciones y más allá de las creencias, cuando se descubre el nuevo mundo, que a su vez cambia el paradigma de la conformación del mundo, situación que no fue advertida por Cristóbal Colón porque murió antes de darse por cierto que él no había llegado a las Indias como era su intención, sino que había descubierto un nuevo continente. Políticamente, los regímenes monárquicos más importantes y referentes de la Iglesia Católica justifican su dominio con la determinación o la intervención de la autoridad de nada más y nada menos que el representante de Dios en la tierra, que era el mismísimo Papa. ¿Mm? Todo esto son conceptos, más allá de históricos, de consideración política. ¿Mm? Ahí también había política, ahí también hay política. Pero esa política también existe en el día de hoy en un montón de cosas. Pero yendo a la referencia del antecedente histórico, el régimen político español que conforma los virreinatos en función de los cuales se va a desarrollar un concepto económico que hace a la conformación del poder también en sí, con el establecimiento de puertos monopólicos, la extracción de riquezas y demás cuestiones, pues vamos a ir adelantando, determinaba la conformación de una autoridad local encargada de todos los asuntos locales que estaba representada en el Cabildo. Esa autoridad local representada en el Cabildo nos da a nosotros, en nuestra conformación actual, una preeminencia, un reconocimiento a lo largo de la historia también con consagraciones constitucionales y con fallos jurisprudenciales, de que el régimen municipal constituye una unidad de decisión política, no una simple distribución administrativa. Entonces, la política tiene que tener en cuenta
ese elemento. Después, en el aspecto jurídico, va a tener en cuenta si se lo hace a través de un conjunto de normas que llamamos código, si lo hace a través de una sola norma, que le damos el carácter supremo de constitución, si se da a través del acuerdo, si se da a través de la imposición. Y sociológicamente también va a tener un resultado de qué es lo que pedimos o qué es lo que esperamos de cada una de estas organizaciones. Así es como la ciencia política toma el fenómeno en sí y lo va desarrollando. La UNESCO, allá por el año 1949, la UNESCO es un organismo que se produce con posterioridad de la Segunda Guerra Mundial y se refiere a todo el enciclopedismo de la educación. Dice que existen 4 elementos fundamentales que hacen al objeto de la ciencia política. La teoría política, que comprende a la teoría de la sociedad, la teoría de la política propiamente dicha y la teoría de la constitución, que más que nada hace un reflejo de la historia de las ideas políticas. Las instituciones políticas, que toman como objeto de estudio la constitución, los gobiernos centrales, regionales o locales, la administración pública, las funciones económicas y sociales del gobierno y las instituciones políticas a través de la comparación. La vida política, que conforman los partidos políticos, los grupos de presión, la opinión pública, las asociaciones, la participación de los ciudadanos en el gobierno y en la administración de la cosa pública, y como otro objeto de la ciencia política, las relaciones políticas internacionales, que habla de la política internacional en sí, lo que podríamos decir la OEA, la ONU, el Mercosur, la Comunidad Económica Europea, etc. ¿Cuáles resultan, a grosso modo, los grandes temas que hacen a la política? Los grandes temas que hacen de la política constituyen el poder, la libertad y el orden. Eso resultarían, a grosso modo, los temas de la política, ya no el objeto o el contenido de la ciencia política. A través de lo que vimos en las distintas escuelas de la ciencia política, vamos a poder ir abarcando algunos de estos elementos que les estoy referenciando. El poder, la libertad, el orden, etc. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? ¿Están entendiendo todo? Esto de dar clases aquí. Sí, te escucho. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, seguimos entonces. Espérame un ratito. Estos temas de la política, de la política, el poder, la libertad y el orden, suelen ser sintetizados en 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿quién manda en una sociedad? ¿Quién manda en un grupo de personas? La segunda pregunta es: ¿cómo se manda en ese grupo social? Y la tercera pregunta es: ¿para qué se manda? Yo hoy dije y referencié de que una característica de la humanidad es el desenvolvernos en comunidades. A diferencia de lo que pueden ser algunas especies animales, nosotros nos desenvolvemos, nos desarrollamos, sí o sí, en el seno de una comunidad, de cualquier tipo. Desde lo que puede ser una relación de pareja, a la conformación de una familia, a una convivencia en un barrio, a la conformación de una pequeña sociedad
o una gran sociedad, una pequeña ciudad, un pueblo o una gran ciudad, pasando en el lapso por la conformación de un grupo de amigos, por la conformación de un grupo de practicantes de un deporte, la conformación de un club, por ejemplo, en la conformación de una religión también. ¿Mm? En todos esos ejemplos de sociedad, en todos y cada uno de esos ejemplos de sociedad, vamos a tener características o condiciones comunes. Primero que estamos hablando generalmente, o sí, de un grupo de personas, dos o más personas. En ese grupo de personas, indudablemente que va a haber una determinación o una aparición de alguien que disponga, decida, que no necesariamente siempre tiene que ser el mismo, y otro que obedezca. ¿Por qué? Porque hace al mantenimiento en sí. ¿Mm? Podemos pensar algún ejemplo y decir, bueno, pero capaz que no es tan así. Podemos pensar si a lo mejor en una pareja necesariamente hay alguien que mande y otro que solamente obedezca. Yo vuelvo a decir de que en esa relación suele haber una determinación de un modo, de un mando y de una obediencia. No quiero con esto justificar de que uno imponga sobre otro nada. Pero generalmente en la satisfacción del bien o la finalidad propia del ser humano en su convivencia, la satisfacción de sus diversas necesidades, se establece esa relación de quién manda. Esto como objeto político nos lleva a que en determinadas sociedades podamos determinar las formas de gobierno a través de la respuesta a qué es lo que es el poder, cómo se determina ese poder. Por ejemplo, si nosotros volvemos a lo que habíamos hablado de los hechos que representan la Semana Santa, vemos que ahí había una distribución de poder con una atribución de facultades. Y es más, en los propios términos de la Biblia, que reflejan y dan cuenta de esos hechos históricos, vemos de que el mismo Jesús, ante el reclamo del pueblo hebreo en relación a que por qué tenía que pagar las imposiciones económicas que determinaba el dominador, o sea, el Imperio Romano, dice, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es del Dios, dando o pudiéndose entender de tal término una diferenciación espacial de dominios o de poderes. Lo terrenal para los romanos, lo espiritual para su Dios, a quien el pueblo le debía obediencia. Esa forma, esas distintas formas, dan a entender de siempre cómo juega el poder, en función de la relación de algunos de los elementos que hacen a las conformaciones sociales. En ese caso, la conformación del poder con el elemento con el elemento sociológico o poblacional. El orden es a través de la forma que ese poder se interrelaciona territorialmente con ese elemento que hace también en algunas ocasiones a las conformaciones sociológicas o sociales, y vemos si tenemos un órgano centralizado o descentralizado. Y la libertad, que es otro de los grandes temas que tocan a la política, refiere a qué efecto se manda. ¿Para qué yo quiero una organización de este tipo? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cuál va a ser circunstancial o determinantemente el objeto o motivo de esta organización?
Como habíamos dicho, la política abarca muchos elementos de estudio y a nosotros nos interesa la determinación y el estudio de esa organización que llamamos Estado. El Estado podríamos definirlo como la comunidad políticamente organizada en un ámbito territorial específicamente determinado. Resulta la institucionalización del poder, el cual va adherido a una condición o cualidad o característica de imponerse a todos y no entender por sobre él la imposición de ningún otro poder. Esta comunidad políticamente organizada en un ámbito territorial determinado, que si bien yo he ido referenciando que a lo largo de la historia siempre hubo organizaciones políticas y podemos llamar estados, para la ciencia política tiene trascendencia en la existencia de el desenvolvimiento de la organización con independencia de de quienes ejercían circunstancialmente el dominio. Nosotros empezamos, pues es admitible, a hablar de Estado cuando éste se empieza a diferenciar del gobernante de turno. Entonces acá tenemos que nuevamente recurrir a la historia y desde el punto de vista de un científico político se realiza 3 preguntas respecto al Estado. ¿Cuándo éste aparece? ¿Cómo éste aparece? ¿Y por qué éste aparece? Entonces, lo relativo a cuándo aparece nos permite determinar el origen. Vamos a ver entonces que en la organización histórica del hombre de las cavernas, que después forma los clanes, que después va pasando a interrelacionarse con otras sociedades, hubo diversos métodos en los cuales se dieron esas relaciones. Muchas veces un método fue la imposición de la fuerza. Podríamos decir que el Imperio Romano, teniéndolo a mano, diríamos, como factor desencadenante de la historia occidental, también podríamos decir lo mismo respecto de otras culturas, pero bueno, lamentablemente escapan a mi conocimiento, se ha ido relacionando, en su caso con los hebreos, en el caso, para poner una nota de color, con los egipcios, en la relación supuestamente entre Cleopatra y Julio César o Marco Aurelio. Se ha ido relacionando, pero siempre bajo la imposición. Un método de relacionarse fue la imposición física, la fuerza, el poderío de la fuerza. Esto también ha generado conflictos, y hay algunos conflictos que no obstante el paso del tiempo todavía subsisten, como por ejemplo algunos de los que se dan en el África, respecto de algunos estados modernos que consideramos que tienen problemas de pelea entre las distintas tribus o etnias que lo conforman, y lo que se da todavía en el Medio Oriente, ¿no es cierto? Entre el Estado moderno, nación de Israel, y lo que fue el reconocimiento del Estado palestino, y todos los conflictos que cada tanto emergen sin una solución, por una disputa en su carácter territorial o disputas de reconocimiento en sí o de valoración por sus cuestiones ideológicas o de creencias religiosas. El Estado griego, donde sentado en la plaza principal, Aristóteles y Platón tenían largas tertulias y filosofaban respecto del origen, de la pregunta, del ser, es lo mismo que el Estado de la Grecia, que hace unos años tuvo un conflicto económico que comprometió el desarrollo económico de la Comunidad Económica Europea. No. El mismo Estado que hoy hablábamos de la reina de Castilla,
y Aragón, que financia la excursión de Cristóbal Colón en su descubrimiento de una nueva ruta hacia las Indias, evitándose pasar o ser preso de el dominio turco-otomano que se imponía en la zona del Medio Oriente. Es la misma corona española que hace 10 o 15 días estuvo referenciada en los medios periodísticos por la situación de el rey Juan Carlos, rey renunciado respecto de su hijo. No, no es lo mismo. ¿Qué es lo que ha ido sucediendo? En su momento, las conformaciones sociales en las cuales teníamos los elementos que hoy por hoy encontramos como requisitos para un Estado, que son poder, territorio y población, no había una determinación diferencial de personalidades y por lo tanto había una confusión de la persona que ejercía el poder como forma de organización con la organización en sí. Los estados modernos, que guardan similitudes características al día de hoy en lo que hace a la composición de esos elementos que recién señalé, se empiezan a desarrollar a inicios del siglo XVI. Y es un proceso que lleva aproximadamente entre cerca de 200 años, 300 años según algunos autores, 350 años según otros, en los cuales las justificaciones del poder entran también en una connotancia de crisis. Los revolucionarios de Mayo, aquellos que nosotros en las revistas Villiquen o en la Genio o en la que les haya tocado, de acuerdo a la cuestión etaria, conformar el estudio o en los manuales de la primaria y del secundario vimos, son producto de la influencia dogmática de una serie de pensadores que se cuestionan la composición del orden tal cual era. Yo les voy a subir ahora, no sé si nos va a dar para verlo, un pequeño video de YouTube donde hay una explicación de cuál es el origen del Estado moderno, cuáles son los fenómenos históricos que dan cuenta a la conformación de los Estados modernos, pero no porque la evaluación puede resultar ser sobre hechos de historia, porque si no tendrían que estar cursando una carrera de humanidades, no de ciencia económica, sino para que puedan observar cómo, desde el punto de vista de las conformaciones de ideas económicas, existe, a mi entender, una gran incidencia en el nacimiento de los estados modernos y la conformación de un nuevo orden. Conformación de un nuevo orden que no se terminó de satisfacer en los indicios esenciales. La característica primordial de los estados modernos es la diferenciación entonces entre quien tiene el poder y lo ejerce de la organización en sí. Ahí. Desde el punto de vista de la ciencia política, el Estado tiene origen conforme tres teorías. La teoría del origen sobrenatural del Estado, que le da a Dios la condición de ser el creador de los estados como una suerte de una gracia de su divinidad. Teoría por mucho tiempo sostenida por las monarquías, porque el poder le había sido dado de Dios al hombre, a ese hombre. Las teorías contractualistas, que dice que los estados se conforman por la voluntad de los hombres mediante un pacto o un contrato social. Jean-Jacques Rousseau es uno de los principales exposiciones en su obra, El contrato social. Hace poco tiempo, una diputada nacional cuyo origen por nacimiento y por participación en la política, no al momento que escribió esa otra obra,
es chaqueña, que es la doctora Carrió, hablaba de la necesidad de un nuevo pacto social, un nuevo contrato social entre los hombres para la Argentina, y la teoría del origen histórico. La teoría del origen histórico dice que las necesidades históricas, la conformación de una familia, el establecimiento sedentario con la aparición del desarrollo de las técnicas de agricultura, las técnicas de producción, la propiedad privada y necesidades de carácter natural llevaron al establecimiento permanente del hombre. El hombre deja de andar deambulando, persiguiendo su alimento para empezar a producirse, y a partir de ahí esa necesidad, ese origen histórico lo lleva a tener que atender otras cuestiones que hacen a esa organización, y para esa organización se hace falta del Estado. ¿Cómo aparece? ¿Cómo aparece el Estado? Hay teorías orgánicas, mecánicas e intermedias. Las teorías orgánicas dicen que el Estado es un organismo de formación natural independientemente de la voluntad individual, con una existencia de tipo espontáneo, y que sería como una suerte de un escalón más a la escalerita de pareja, familia, barrio, comunidad, Estado. Las teorías mecánicas dicen que es una formación artificial, que si bien es parte de una formación de la voluntad humana, ha sido, diríamos, el desarrollo de ciertas y determinadas ideas de carácter político la que lo llevaron a adoptar como una suerte de mecanismo de valoración de conveniencias o inconvenientes esa forma de organización social. Las teorías intermedias hacen una conciliación entre las teorías orgánicas y mecánicas, y así tratan de justificar la naturaleza del Estado. Pero ¿para qué aparece el Estado? Ahí tenemos el dilema de lo que se llama la legitimidad del Estado. Tenemos teorías religiosas, tenemos teorías ético-finalistas, tenemos teorías negativas, tenemos teorías de la fuerza, teorías psicosociológicas y teorías jurídicas. Las religiosas dicen que el Estado existe porque hay unos hombres que mandan y otros que obedecen, y que el designio de quién es el que tiene el mando es una disposición del Dios, y por lo tanto, como todo designio religioso, carente de confrontación o convalidación por parte de quienes son menos que los dioses. Indudablemente que esa legitimación religiosa es la que podemos observar en aquellos sistemas monárquicos antiguos. Las ético-finalistas dicen que el Estado aparece como una suerte de relación por el cual los individuos ven la necesidad de la conformación de este ente como el canal o cauce necesario para el alcance de los fines supremos, aquellos fines que exceden a la conformación individual. Yo necesito proveerme de satisfacer una necesidad básica que no la voy a poder satisfacer por mí mismo, entonces tengo que recurrir a otro que lo va a poder hacer por mí. Las psicosociológicas justifican la legitimidad en la tendencia humana a establecer una relación política. Las de la fuerza sostienen de que es un proceso natural en el cual algunos hombres, por ser más fuertes que otros, se van a imponer respecto del resto, y de esa manera se organiza un Estado. Las negativas dice que en realidad no hay una justificación para que unos manden ni otros, y de por sí condicen la inexistencia del Estado. Son aquellas teorías que podemos decir anárquicas. Y las jurídicas dicen que, tomando la base
del desarrollo humano y de su relacionamiento con otros, justifican al Estado en la imposición de una ficción jurídica que los relaciona a unos y otros, en las cuales podemos hablar de que algunos renuncian a ciertas y determinadas libertades individuales en aras de la obtención de un beneficio. Generalmente lo vinculan a otra cuestión que hace al Estado, que es los fines del Estado. La actividad del poder del Estado, indudablemente que se encuentra condicionada por el derecho, ya que éste convierte al Estado en un centro de imputación jurídica y como tal, sujeto de derechos y obligaciones. Cuando nosotros concebimos entonces que el Estado se diferencia del gobernante y por lo tanto tiene respecto de sus integrantes derechos, pero también corresponden a obligaciones, es que podemos hablar de la conformación del Estado moderno. Antes de eso, es muy difícil poder hablar de un Estado como un instituto diferenciador del gobernante. Bueno, son las 4:18. Tenemos tiempo, unos 12 minutitos más, para seguir viendo los temas que nos quedan. Los que no desarrollemos hoy van a quedar para desarrollarlo el jueves. Yo le voy a ir pidiendo, por favor, que me hagan un detallecito de aquellos alumnos que han tenido inconveniente en la matriculación para yo hacer las consultas y poder ir contestándole a cada uno de ellos conforme los correos electrónicos que me han quedado registrados. ¿Estamos? ¿Se entendió más o menos hasta ahora qué es lo que estamos hablando de política, Estado, fines del Estado, origen del Estado? También les voy a compartir ahora, a ver si puedo, el video de YouTube. Ahora voy a escribir en el chat la dirección. Son 15 minutos, no lo vamos a poder ver ahora, no va a tener sentido que lo pongamos ahora, pero le va a permitir hacer una recopilación de diversos momentos que conllevaron al nacimiento del Estado moderno, y que también los va a poner en esencia de lo que es uno de los temas fundamentales de la ciencia política, que es lo que hablamos del constitucionalismo. Ahí les pongo la dirección. Ténganme paciencia, chicos, porque esta es mi primera clase en esta modalidad. Yo estoy vinculado a la Facultad de Ciencia Económica del año 95 y muy poco amigo de la tecnología también resulto ser. Pero bueno, vamos a tratar de que este desafío nos permita a todos aprender. También quiero referenciar, porque algunos alumnos a lo largo del chat señalaron la superposición de la materia con otras. Objetivamente nosotros tratamos de tener la mayor predisposición a solucionar los inconvenientes de los alumnos, pero también tengamos presente de que, al igual que otras, esta es una materia de la currícula. Reconozco, y vuelvo a decir, para los que por ahí no pudieron escuchar al principio, todos los problemas que sé que son propios por ser muy extensa. Si uno hace la comparación con algún alumno de la Facultad de Derecho, esta materia corresponde a lo que es Derecho Político, a lo que es Historia Constitucional, obviamente que es reducido, pero tiene algo de Historia Constitucional, a lo que es Derecho Constitucional, a lo que es
derecho administrativo parte general, derecho administrativo parte especial, a lo que es derecho público provincial y municipal, en la conformación del plan de estudio de la Facultad de Ciencias de Derecho y Ciencias Sociales de la UNE, y si vamos en comparación con otras universidades nacionales, donde, por ejemplo, está el derecho público provincial por un lado y municipal por otro, ya son 2 materias más, y estamos incorporando también un pequeño capítulo de derechos humanos que en algunas de las facultades también implica en sí una materia propia. Entonces, esa dispersión sé que muchas veces atenta con el agrado hacia la materia, pero tratamos desde la cátedra y yo personalmente en todos estos años que estoy vinculado, de tratar de hacer una mixtura, una etapa intermedia entre mi deseo que ustedes aprendan la materia y el deseo de ustedes de aprobar la materia. Entonces tratemos de establecer un punto intermedio para que los objetivos establecidos en el programa y que hoy fueron enunciados puedan llegar a completarse, y para que ustedes, con el conocimiento que podamos adquirir o con el conocimiento que podamos ir generando, podamos avanzar hacia la conformación de una sociedad mejor. Porque en definitiva, desde mi concepción, la finalidad del Estado no resulta otra que la realización del bien general por sobre los bienes individuales, sin que implique un menoscabo a esto. Indudablemente que implica un posicionamiento ideológico de esa posición, y mi intención no es que ustedes salgan pensando lo mismo que yo, porque si no va a ser muy aburrido una sociedad así, sino en ese seno poder debatir sobre las conformaciones políticas, jurídicas y organizacionales de una sociedad acorde a la realidad que nos toca vivir. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Para los que van siguiendo el programa, llegamos hoy, a ver, si mal no recuerdo, haciendo memoria tengo que verificar entonces la fecha que quedó para el parcial, si es la del 30 de septiembre o si se corrió para octubre, y la situación de los alumnos que figuraban el sábado y que hoy no están, y la opción de ampliación de cupo. ¿Hay alguno que se acuerda de algún otro temita más? Profe, yo quisiera consultarle, yo no quedé en coloquio, ¿voy a tener alguna clase para poder acceder a escuchar? Sí, a escuchar, sí. Sí, sí, sí. Si va a haber un curso por fuera de coloquio, si vos. Claro, como para poder yo ser oyente. Consulto, pero si no, no habría problema en que con el link vos te identifiques. Lo único que te voy a pedir es que después me digas, porque después voy a tratar de, en la medida que vaya manejando, limitando a los que son de la modalidad. Hoy llegamos hasta el punto 2, lo que es personalidad y el Estado. Nos quedaría la mitad de ese punto para el jueves, que es elementos del Estado, esenciales, modales, soberanía, poder político, forma de Estado y formas de gobierno, Estado de Derecho, constitucionalismo, constitucionalización del derecho privado, poder constituyente, titularidad de ejercicio del poder constituyente. Con eso daríamos por terminado el día de hoy. Por favor, bueno, ahora vuelvo a hacer un presente, diríamos. A ver si me sale. Dando el presente en el chat, se los va a considerar, más allá también de la apreciación que me hicieron de que no estaría, que estaría exceptuado, diríamos. Lo que pasa es que la modalidad nos exige a nosotros la conformación. Eso también voy a averiguar con las autoridades académicas. Bueno, chicos, nos vemos el jueves. Ya el enlace va a seguir siendo el mismo. Y, Profe, ¿sí? yo le quería compartir mi pantalla para mostrarle un poco mi situación, digamos, con respecto al CIU. Ajá, bueno. ¿Por qué? Porque yo había hecho
unas capturas de cuando me apareció esto como para tener evidencia. A ver si puedo ver mi pantalla, ¿la ves? Hasta ahora no. Bueno, ahí ya le... Ahorita, viste que demora un poquito. A ver ahí. Ahí está. ¿Ves? ¿Ahí ves mi pantalla? A ver, pará. Ahí me dice que está presentando, sí. Sí. Bueno, ahí yo quería mostrarle que así me aparecía en el SIU, o sea, la materia institucional Derecho Público, grupo 2, coloquio. Esto me aparecía el fin de semana, el martes, domingo, yo tenía así, y de repente ayer me figuró así, digamos. Ahí, ahí hice una captura de pantalla, como para con eso mismo preguntarle al profe. ¿Eh? ¿Cómo? Ya hice una captura de pantalla de lo que vos me pasaste, para con eso consultar ahí con el profe titular en Ajá. alumnado, te diré. Pero ahí te dice Rech. Claro, ahí dice red, pero esto me apareció ayer, pero yo tenía así, ahí ya moví la A imagen. ver, poneme por las dudas la otra. Ahí está la otra. Esto me apareció ayer. Esa es la de ayer, por eso, pero la anterior. Sí. Esta es la que yo ya tenía el sábado y el domingo cuando apareció. ¿Cómo? Listo. Ahí tomé las dos imágenes, tomé. Ah, bueno. Y yo me Todo comunico. sobre vos, Guillermo. ¿Cómo? No lo escucho bien. Todo sobre tu situación, te quiero decir, tomé Ah, reporte. bueno. Sí. No, y yo le quería comentar que me comuniqué con el secretario académico y me había dicho que era por un tema de que se están actualizando los datos del SIU, o sea, se estaba haciendo una configuración en el sistema. Y eso nomás me dijo, pero no me parece justo, digamos, porque ya me apareció el grupo, el coloquio, o sea, como que yo ya estaba cursando coloquio, o sea, inscripto, y de la nada ayer me apareció este rechazo, digamos. Vos tuviste la inscripción y tuviste también a su vez el mail que yo mandé. Sí, eso tengo. ¿Quiere que se lo comparta? No, tenelo nomás, tenelo, porque entiendo que al haber yo, en representación de la facultad, haber hecho la convocatoria, la cuestión del cambio posterior de tiempo podría debilitar una posición institucional, te quiero decir. Claro, claro. Bueno, muchas gracias, profe. Porque supongamos que esto no empezaba antes o no había ningún acto antes, pero bueno, hubo por parte mía, inducido por ellos mismos, no es que a mí se me ocurrió mandarte a vos el mail. Claro, sí, sí. Y apreté el botoncito comisión tal y mandé todo o sea, Sí, sí. Sí, ese mail me llegó. Sí, lo bueno, tengo. voy a ver cómo hacemos, ¿eh? Bueno, Bueno, listo muchas chicos, gracias. nos vemos, hasta Hasta luego. luego.